La psicología educativa es una rama de la psicología que se encarga del estudio del aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito educativo, aunque también se podría decir que es una ciencia aplicada que tiene como objeto el estudio de los cambios comportamentales inducidos por el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos educativos, cuyo objetivo se centra en el estudio y razonamiento de los saberes que llevan a una variación de conductas de los sujetos a incursionar en las acciones educativas. Una definición más sencilla y concreta de la psicología educativa es la comentada por Woolfolk. La psicología educativa es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aplica los métodos y las teorías de la psicología, pero ¿cuáles son las teorías que cimientan la psicología educativa? Estas teorías son prácticamente las teorías del aprendizaje, que son la teoría conductista, la teoría humanista, la cognitiva, la psicosocial, la sociocultural, la teoría constructivista y el psicoanálisis. La teoría conductista es una corriente psicológica que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal, es decir, que posee una legalidad susceptible para conocerse aplicando el método científico propia de las ciencias naturales, ya que no existen diferencias entre la ciencia natural y la social. En estas teorías, los principales representantes son John Watson, Skinner, Alberto Bandura, Edward Thorndike y Pavlov. La teoría cognitiva, cuyos principales exponentes son Brunner, Vygotsky, Ausubel y Piaget, se encarga del estudio de la cognición, es decir, los procesos implicados en el conocimiento. Tiene como objeto estudiar los mecanismos básicos y profundos del conocimiento, partiendo de la percepción, la memoria y el aprendizaje para lograr un razonamiento lógico. Por su parte, la teoría humanista tiene como principales exponentes a Abraham Maslow, Carl Rogers y Rollo May. En esta teoría se basa en el acto de la formación y reencuentro del hombre con su esencia. Consiste en la reflexión y el velar porque el hombre se eduque con los valores y principios. La teoría psicosocial es una de las teorías más entendidas y aceptadas en la psicología del desarrollo. Se conoce también como teoría psicoanalítica. Se refiere básicamente a la interacción de la persona con el entorno, lo que genera en el individuo la fundamentación en su personalidad. Los principales autores de esta corriente son Erik Erikson y Sigmund Freud. El psicoanálisis, más allá de ser una teoría de personalidad expuesta por Sigmund Freud, dentro del ámbito educativo constituye el fomento y permite el aprendizaje libre y la participación social. Así, reforma la enseñanza, en vez de ser sola una transitora de información, es una formadora de disciplina. Fomenta funciones como el mejorar la interrelación y comunicación, como también genera una educación donde el educador se siente entusiasmado por aprender. La teoría constructivista, por su parte, nos habla de que la construcción del conocimiento se da en base a la construcción activa del sujeto. Esto quiere decir que el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, partiendo de la participación e interacción de las personas en su aprendizaje. Los máximos exponentes de esta son Jean Piaget, David Ausubel y Leon Vygotsky.
Se puede decir que la teoría constructivista sostiene que es una construcción propia del aprendizaje, que se va reproduciendo día con día. La teoría sociocultural nace de este concepto de la teoría constructivista, ya que la teoría sociocultural es una rama que parte del principio del constructivismo y manifiesta que el conocimiento, además de formarse de las relaciones del ambiente, se le van sumando los nuevos conocimientos a partir de la comparación de lo que los rodea. Esta teoría manifiesta que el ser humano trae consigo una línea natural de desarrollo, la cual funciona de aprendizaje en el momento que el individuo interactúa con el entorno. Ahora que ya conocemos las teorías del aprendizaje, podemos decir que prácticamente son las teorías del aprendizaje y motivación las cuales fundamentan los cambios y desarrollos cognitivos, sociales y emocionales. En palabras más sencillas, sería el desarrollo del conocimiento, emociones, motivaciones y sobre todo habilidades como consecuencia del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje que podemos notar como más relevantes en la psicología educativa son la teoría conductista, la cognición social y las contextualizaciones de Vygotsky. Estas teorías nos ayudan a sentar las bases de la psicología educativa en la relación de enseñanza-aprendizaje, la pedagogía didáctica y la educación. Pero, ¿qué es la enseñanza-aprendizaje? La relación enseñanza-aprendizaje es una de las bases de la psicología educativa, en entender y explicar cómo se aprende y cómo se enseña. Los psicólogos educativos hacen investigaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, y al mismo tiempo trabajan para mejorar la práctica educativa. Por su parte, la pedagogía y didáctica estudian la manera en que se aprende y se enseña, así como los aspectos prácticos y teóricos, que influyen métodos y técnicas aplicables. Sin embargo, la educación es la parte central de la psicología educativa y el objeto de estudio de esta ciencia como disciplina científica. El transmitir el conocimiento que construya con el desarrollo mental y social de los seres humanos es una de las prioridades de la psicología educativa. Entender este proceso con la finalidad de maximizar los resultados y ayudar a resolver los problemas que se dan en la adquisición del conocimiento. Entonces, se podría decir que el psicólogo educativo busca la comprensión y mejora de la educación. Sin embargo, las funciones del psicólogo educativo van más allá de esto, ya que estos pueden intervenir en múltiples áreas o escenarios y campos de intervención. Algunas funciones que podrían realizar son las acciones preventivas, intervención ante las necesidades educativas de los alumnos, orientación, intervención en la mejora del acto educativo, entre muchas otras. De acuerdo con Guzmán, estas funciones se podrían llevar a cabo en las áreas que forman parte de la psicología de la educación, como lo son el diseño instruccional, la educación especial, la orientación y consejo educativo, la psicología escolar, la evaluación educativa, la investigación psicoeducativa y las teorías psicopedagógicas. Dentro de estas áreas podemos encontrar el aprendizaje significativo y la enseñanza estratégica, que son dos modelos actuales dentro de las aulas de aprendizaje que permiten el desarrollo y construcción del conocimiento de manera vanguardista, adecuándose a los cambios constantes y trascendentes del mundo globalizado, característicos de la sociedad actual. El aprendizaje significativo hace referencia a la creación de estructuras de conocimiento
mediante la información previa y la nueva, así como a las ideas previas de las personas, y se sustenta en la psicología constructivista, que considera al alumno o sujeto como un ser activo, comprensivo y con sus propios marcos conceptuales. De la perspectiva constructivista surgen tres teorías del aprendizaje significativo: de Ausubel, la epistemología genética de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky. Ausubel consideró que el aprendizaje siempre se integra con la información nueva que se relaciona con la previa, generando una expansión y aprendizaje de esta. Por su parte, Piaget estableció que el desarrollo cognitivo es el resultado de la reorganización progresiva de los procesos mentales que dependen de la maduración biológica y los procesos ambientales. Pero Vygotsky resalta mayormente a la influencia que tiene el ambiente y la influencia cultural sobre el desarrollo cognitivo. La enseñanza estratégica, por su parte, es una metodología de enseñanza que capacita a los individuos para seguir generando aprendizaje. Su desarrollo teórico surge de Nisbet y Submin, quien señala la inutilidad de la repetición y la rutina, por lo que sugiere un aprendizaje basado en la resolución de problemas y toma de decisiones. De igual forma, la enseñanza estratégica se sustenta teóricamente en Smith, que propone que el sujeto puede construir representaciones abstractas cinéticas y comunicables. La teoría del aprendizaje significativo es una teoría propuesta por Ausubel que habla de los procesos que el individuo realiza para aprender. Esto incluye todos los factores y elementos, condiciones e interacciones que se llevan a cabo por el sujeto. Para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo se requiere de la interacción entre el conocimiento previo y la información nueva, adquirida, que produce significados que enriquecen estructuras cognitivas. Al entrelazarse y relacionarse, estos dos conocimientos forman un nuevo aprendizaje conocido como aprendizaje significativo. La interacción de estos conocimientos se puede dar de diversas formas, como lo son el aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por descubrimiento guiado, representación, conceptos y proposiciones. Sea cual sea el tipo de aprendizaje significativo, este tendrá tres condiciones. Requiere de la estructura cognitiva, la materia a aprender y la disposición que tenga el sujeto. Y las características de este aprendizaje serán la memorización comprensiva y la reflexión sistemática. El objetivo del aprendizaje significativo es que el alumno aprenda a aprender, de forma que desarrolle capacidades como interrelacionar conocimientos, generar nuevas conceptualizaciones, aplicar su conocimiento de forma autónoma. Al poseer estas capacidades, el alumno generará aprendizaje significativo en aspectos cognitivos, procesos de reflexión, procesos de crítica, actos metacognitivos, actos motivacionales y autorregulación, aspectos interpersonales. Pero ¿cómo se aprende a aprender? Se podría decir que la enseñanza estratégica es el enseñar a aprender para poder aprender a aprender. En otras palabras, esto se trata de enseñar al alumno a estudiar de manera autónoma, de modo que sea capaz de planificar, supervisar y evaluar su forma de estudio. Por consiguiente, se vuelve consciente para tomar una serie de decisiones que permitan mejorar su proceso de aprendizaje. Las enseñanzas estratégicas se relacionan directamente con el proceso educativo, ya que dentro de todo proceso educativo se requieren de estas para desarrollar el alumno una serie de conocimientos o aprendizajes significativos dentro de las diversas áreas. La influencia del aprendizaje significativo en el proceso educativo radica en la evaluación de la significancia de los aprendizajes, ya que dentro de la educación
poco importa aquellos aprendizajes por memorización o seguidos al pie de la letra. Los aprendizajes que realmente le importan a la educación son aquellos que son significativos para el estudiante, es decir, todos aquellos que introducen una nueva información en el acto didáctico y se vinculan con los conocimientos o experiencias previas, que ayudan al estudiante a mantener una actividad progresiva dentro de la educación. Para lograr un aprendizaje significativo dentro de la educación, se debe planear y seleccionar las tareas estratégicas o instrumentos que permitan el desarrollo de esta. La, plan la planeación es el proceso en el cual se determinan los fines, objetivos y metas de la actividad educativa, a partir de los cuales se determinan los resultados y estrategias más apropiados para su logro. La planeación educativa se construye con 5 fases: el diagnóstico, el análisis de la naturaleza del problema, el diseño de la evaluación de las opciones de acción, implantación y evaluación, clarificación previa de supuestos básicos epistemológicos, axiológicos, teológicos y futurológicos. El diseño curricular forma parte esencial de esta planeación, ya que se define el currículo como una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Autores como Plenic, Dava, Ars, Arredondo, Plamas y de Ibarrola opinaron al respecto de esta definición, y si bien no llegaron a un acuerdo, pudieron generalizar el diseño curricular en una especialización del contexto del educado y de los recursos, una definición explícita de objetivos finales o metas, una descripción de los medios y procedimientos para lograr los fines, un sistema de evaluación de resultados, los cuales se componen de 6 fases, que son un análisis del contexto social educativo, un análisis de las necesidades sociales y educativas, establecer objetivos y fines, un diseño de los procedimientos para alucir a las necesidades y logro de los objetivos, la aplicación curricular, un seguimiento de la puesta en práctica y una evaluación. Estas 6 fases, a su vez, se llevarán a cabo mediante la formulación o seguimiento de 4 actividades, que parten desde formular los objetivos curriculares y llegan hasta la elaboración de las cartas descriptivas. La formulación de los objetivos curriculares trata de formular los logros que se deberían cumplir al final del proceso educativo, mientras que la elaboración del plan de estudios cumple la función de informar al profesorado, educados y administrativos sobre el aprendizaje y planificación del contenido, es decir, el contenido que será aprendido por el estudiante y planificar cuánto tiempo se requiere para ello. Como consiguiente, se llega al diseño del sistema de evaluación. Se dedica a establecer las políticas que regirán la evaluación de cada uno de los cursos del sistema en general, incluyendo los criterios de acreditación. Por último, llegamos a la elaboración de las cartas descriptivas. En las cartas descriptivas se recorre detalladamente la manera en que se trabaja cada un curso del plan de estudios. Dentro del currículum especial es muy importante la acción de la evaluación. El psicólogo educativo lleva este diseño de evaluación o la planificación de la evaluación.
ya que la evaluación en la psicología es una tarea fundamental del profesional de la educación, ya que evalúa al estudiante y su ambiente familiar y escolar, ayudándolo a determinar cuál es el mejor plan de acción para sus estudios. Esto quiere decir que nos enseña cuál es la importancia o cuál es el medio por el que se llevará a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje para un alumno. La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor que han tenido los aprendizajes de un estudiante. Para esto se requieren ciertas funciones o se llevan a cabo funciones. Para la evaluación tenemos la clasificación y los medios de evaluación como función. La clasificación de la evaluación se divide en el diagnóstico, que es el nivel de conocimientos que tiene adquirido una persona. La evaluación formativa, que quiere decir cuánto es lo que requiere o cuál es el ajuste necesario del currículo ordinario para que este chico o persona adquiera los aprendizajes deseados. Por otra parte, tenemos la evaluación sumatoria, que como su nombre lo indica, es la evaluación que se realiza en todo centro educativo que da una calificación. Dentro de los medios de evaluación tenemos la observación del alumno, mediante sus conductas y participación. Igualmente aquí encontramos la observación del trabajo del alumno, las prácticas, sus trabajos finales, los estudios de caso, los ensayos, entrevistas, exámenes orales, entre otros. Para llevar a cabo cualquier tipo de evaluación se requieren de pruebas. Las pruebas son un procedimiento estandarizado para obtener muestras del comportamiento y describirlos con puntualidad y englobar a las personas en una categoría o jerarquía. Los tipos de pruebas que podemos aplicar en la evaluación son las de habilidades o inteligencia, que miden el CI de la persona. Esto lo podemos medir mediante la escala de Wechsler, la escala de Cal, el WISE R3, entre otros. También tenemos las evaluaciones proyectivas que permiten llegar fácilmente al inconsciente debido a que el sujeto desconoce qué aspectos de su personalidad están evaluando y por lo tanto pueden encontrar las respuestas de forma consciente. Estos tests son complejos y entre ellos se encuentran el test de Rorschach, el test del árbol, el test de la figura humana, el test de la familia, entre otros. Otra prueba que tenemos son las pruebas de actitudes que pronostican el éxito del futuro en la carrera profesional. También encontramos las pruebas neuropsicológicas y las pruebas de logros. Las pruebas de logros evalúan las habilidades actuales con relación a las metas y el éxito de los programas educativos. Por otra parte, tenemos las pruebas de personalidad. Una de ellas es el inventario de reporte personal. Siempre debemos de considerar que para la evaluación se van a llevar a cabo las pruebas que mantengan un nivel de confiabilidad y validez adecuado, ya que mediante estas se llevará a cabo el plan